Siempre agradecidos con nuestro Padre Celestial por el privilegio de compartir su palabra, meditar a través de ella, para seguir siendo edificados y seguir creciendo. Gracias también a la oportunidad que se nos da de compartir su palabra, sabiendo que Él se ocupa en todo momento de nosotros. Dice la palabra del Señor que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y quienes lo habitamos. Esto representa o nos significa que Él está en todo lugar. Pero no solamente por estar, sino está siempre con un propósito. Para comenzar, de cuidar de su creación, de cuidar sobre todas las cosas de sus hijos, de sus hijas, en todo momento. Escrito está también que benditos somos en nuestro entrar, en nuestro salir, en la ciudad y en el campo. Y qué maravilloso es ver a través de la palabra, cuando Él ha enviado a sus siervos, a sus siervas, y son enviados, y llegan justo en el momento y en el lugar preciso. No creo en las casualidades, no existen las casualidades en el Señor, y vemos también a través de su palabra que cuando han habido momentos tan difíciles, Dios ha enviado a sus siervos para que sean ese medio de edificación, de exhortación. No ha sido por consiguiente una tarea sencilla, pero qué maravilloso es nuevamente la disposición de los hijos e hijas de Dios de hacer la voluntad del Señor. Así que hoy hablaremos del enviado de Jehová, justo en el momento y en el lugar. Mira esto, hemos titulado de esta manera: el enviado de Jehová, justo en el momento y en el lugar. Comenzamos en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 10, dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Me goza siempre el hecho de saber también que a la primera Jonás no quiso, ¿verdad? Hizo todo lo contrario por desobedecer. Sin embargo, le fue bastante difícil. Al cabo terminó dentro de un pez, 3 días y 3 noches. Pero ahora la segunda vez, le vuelve a decir el Señor que vaya nuevamente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Me goza siempre el hecho de saber de la misericordia de nuestro Padre, porque para Él no hay nada imposible, y en su momento podría haberle destruido y ya, porque sí, el pecado había subido, ya estaban en el extremo en pecados. Sin embargo, Él va y les previene, les exhorta a través de Jonás. Y en el momento en que Jonás llega a ese lugar, hay disposición realmente de escuchar la voz de Dios. Mira cuánto clamamos porque así sea. Que cuando los siervos y siervas son enviados a las ciudades, a las colonias, a cualquier lugar, Dios ponga la disposición de escuchar palabra de Dios para ser exhortados y cambiar. Porque volvemos a ese punto. Mira esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué maravilloso es que llega la prevención de parte de Dios, y lo que hace el pueblo no hacer oídos sordos, sino estar atentos a la voz de Dios. Y mira, toman actitudes. Mira esto: lo primero, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento,
ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Mira qué maravilloso momento en que el enviado de Dios lleva la palabra de exhortación, de prevención, y está el sentir de la presencia del Señor en el pueblo, y el rey en este caso, mira, proclama ayuno hasta de los animales. Hay una decisión, mira cuánto clamamos realmente, para que cuando los siervos y siervas de Jehová vayan a todo lugar, o proclamen la palabra, allí en la empresa, en el trabajo, en el negocio, en la calle, en todo lugar, haya disposición de las personas a escuchar palabra de Dios. ¿Sabes qué maravilloso es también constatar que así es? Lo digo, hasta hace muchos años, el guiar a las personas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador era un poquitito conflictivo. Ahora no. La necesidad y la disposición del Espíritu Santo de convencer del pecado lleva a las personas en el momento, mira, en cualquier lugar, a decidir a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No se nos olvidemos que las condiciones de la sociedad en estos tiempos es bastante crítica. Vicios, mentiras, engaños. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que Él no quiere la muerte del impío. El Señor no quiere que perezca el pecador en pecado. Y para eso envía a sus siervos. Es el llamado a todos los hijos de Dios. Y clamamos en verdad para que cuando el siervo y la sierva del Señor vayan en el momento y en el lugar preciso, haya disposición de escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de su ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mira qué maravilloso es el hecho de saber que somos enviados, cada uno de los cristianos, siervos y siervas del Señor, somos enviados a proclamar la palabra en todo lugar, en todo tiempo. Y mira, en este caso, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, Jonás llegó en el momento preciso, al lugar preciso, y en el momento en que Dios derramó su presencia, llevando a todo el pueblo al arrepentimiento y a convertirse de sus malos caminos. Éxodo capítulo 9, versículo 9 en adelante. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Recordemos, está huyendo de Faraón, se va al desierto, 40 años en el desierto. Luego el Señor se le aparece en una zarza en el momento en que Él está en ese lugar. Qué maravilloso saber que Dios nos lleva en el lugar preciso y en el momento preciso también para tener ese encuentro con Él, para escuchar su voz. Y mira, después del proceso de Moisés, de la persecución, del tiempo 40 años en el desierto, ahora como un siervo simple o sencillo, ahora es llamado para cumplir con un propósito, o sea que está en ese momento. No es casualidad entonces que Moisés haya llegado en ese momento a este lugar. Y mira lo que le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Mira cuánto nos gozamos entonces de saber que el enviado de Jehová llega al lugar justo en el momento. Mira qué maravilloso es sentir que sabemos que tenemos un propósito como cristianos.
Sí, vamos a la iglesia, por supuesto, para ser edificados, bendecidos, alimentados y ser enviados. Para que todos los días el nombre de Jehová sea glorificado. Y a través de sus siervos puedan ver que hay transformación, que existe el amor y la misericordia de Dios en aquellos que están en riesgo. Vuelvo al punto, riesgo de vicios, de pecados, de maldiciones. Están en riesgo. Y Dios envía a sus siervos y a sus siervas para que sean luz en ese momento. Seguimos, Génesis capítulo 45, versículo 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José su hermano, el que vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Mira esto. Ese proceso difícil de José, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, en la cárcel. Sin embargo, ahora está como segundo de Faraón. Está en autoridad y sabe lo que él dice. Todo el proceso tuvo un propósito. Saben, nos gozamos que no hay nada que Dios haga sin sentido, sin propósito. En su momento Dios nos ha llevado de un lugar a otro. Nos ha traído, inclusive como lo digo. Hace muchos años pensaba no regresar a mi país, a esta ciudad. Sin embargo, Él tenía sus propósitos para hacerlo. Y qué maravilloso es que Él nos lleva al lugar preciso, en el momento preciso, para hacer de bendición. La honra y gloria sea para Él, por supuesto. Y mira, volvemos al punto de José. En este momento, cuando se presenta a sus hermanos, les hace la aclaración, mira esto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Amados y amadas del Señor, no es casualidad en su momento que vayamos donde vayamos y seamos enviados. Me gustan esos momentos cuando vamos a cierto lugar, pero Dios decide que cambiemos de ruta o de rumbo. Y es precisamente para encontrarnos con la necesidad. Me goza siempre el saber que somos enviados con un propósito. Esta mañana precisamente salía en una de las programaciones que no estaban planificadas en mi quehacer. Y soy enviado a hacer cierta actividad. Y cuando llego a ese lugar veo la necesidad. Está la persona esperando, ¿verdad? Y me goza siempre, porque lo digo, mira, Dios preparó este día, este momento, para que su nombre sea glorificado y pueda realmente ser de bendición. Entonces, amados siervos y siervas del Señor, no es casualidad, no existen, lo digo, las casualidades de que somos enviados para ser de bendición en todo lugar. Y decidimos y necesitamos decidir hacerlo. Entonces, mira esto. Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces, no se nos olvide que somos enviados para estar en el momento y en el lugar preciso, para que el nombre de Jehová sea glorificado, para hacer luz y para hacer sal. No podemos evadir realmente las condiciones de la sociedad en estos tiempos. Y donde pasemos hay necesidad. ¿Qué hacer entonces? Alguien me decía, mire, yo soy muy tímido, no puedo hablar, me cuesta hablar. Así que, ¿qué me aconseja? Muy bien, le digo, ore en su corazón. Cuando pase por los lugares, por las casas, por las personas, por las familias, por los que vea, ore en su corazón. Declare la gloria de Dios sobre ellos y que Dios les va a guardar y les va a guiar al arrepentimiento. Mira, no hay nada imposible para Dios. Entonces, volvemos al punto. Qué maravilloso saber que el enviado de Jehová
Dios le lleva en el momento y en el lugar preciso. En este caso hablábamos de José. Otro de los casos, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mira, una diligencia o nada sencilla, muy difícil. Y va entonces, impresionante, Isaías a Ezequías a darle esta noticia. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mira, no se nos olvide que el Padre exhorta a tiempo y fuera de tiempo, y somos enviados a hacerlo si realmente estamos dispuestos a servirle al Señor y ser de bendición. Entonces le da la noticia: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, hablando de Ezequías, y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Mira la actitud de él. ¿Qué le dice el Señor? Recuérdate, Señor, de que procuro cada día hacer lo correcto, de buscar hacer tu voluntad. ¿Sabes? Los oídos del Padre jamás se cierran. Donde sale la necesidad, donde se pronuncia la necesidad de corazón, sobre todas las cosas se reconoce el favor y la misericordia de Dios. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de tu padre David: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mira qué palabra hermosa. Primero, Isaías es enviado a darle la noticia: se acabó tu tiempo, así que prepara todo, porque ya vas a partir. Sin embargo, ¿qué hace el rey? Bueno, pues así será. Mira lo que hace, es clamar al Señor. ¿Sabes qué dice la palabra? Escrito está: clama a mí y yo te responderé. Qué maravilloso saber que el clamor nunca deja de llegar a la presencia del Señor. Y le da, mira esto, lo que le dice: que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, que te he buscado, que he buscado cada día hacer tu voluntad. Mira cuántos siervos y siervas, hijos e hijas del Señor, pasan conflictos y problemas, y en su momento no lo pueden o no lo quieren comentar. Pero llega el enviado de Dios o la enviada de Dios, justo en el momento, con una palabra para fortalecer, para animar, para declarar la palabra del Señor. Qué maravilloso es Dios. Entonces, mira lo que le dice: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Hemos hablado hasta ahora de Jonás, de Moisés, de José, y de Ezequías, en el caso de de Isaías. Impresionante. Vuelvo al punto de la disposición que el Padre nos da, de estar dispuestos a hacer su voluntad, de ir y ser enviados a donde está la necesidad, donde se necesita la presencia de Dios. ¿Estamos dispuestos? Porque sabes, es de todos los días. La misma palabra, el mismo Jesús lo decía:
la mies es mucha y los obreros son pocos. Clamamos en verdad para que haya un despertar en el pueblo de Dios. Y sean enviados y vayan a cumplir con los propósitos de Dios a todo lugar y ser de bendición. Seguimos. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Era hablando de Elías. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Me goza el hecho de saber que esta mujer clamaba al Señor por misericordia. Y es precisamente cuando Elías es enviado a ese lugar. Y llegan al momento justo. Mira, se encuentran, perdona la expresión. Se encuentra Elías con esta mujer en el momento preciso. Qué maravilloso es Dios. Vuelvo al punto, la mujer, esta viuda, oraba al Señor y clamaba al Señor por misericordia. Y es enviado el siervo de Dios para darle la noticia, para mostrarle el poder y la misericordia de Dios. ¿Cuánto anhelamos realmente ser enviados? Para ser de bendición por aquellos que claman, por aquellos que buscan, por aquellos que anhelan ser respaldados y ser bendecidos. ¿Estamos dispuestos? Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El enviado de Jehová justo en el momento y en el lugar. Qué maravillosa experiencia. El estar dispuesto a ser luz, a ser sal y a llevar las buenas nuevas del reino. Por eso vuelvo a ese punto. Qué maravilloso es cuando el hijo, la hija de Dios, ora pasando una necesidad, una circunstancia y clama al Señor por una palabra, por un respaldo. Y al momento que sale a la calle o al momento de salir a la puerta de su casa, viene el enviado de Dios, viene la sierva o el siervo del Señor a traerle una palabra de respaldo, a hacerle de bendición, a ayudarle. Qué maravilloso es entonces que haya disposición en sus hijos de servirle, de cumplir con el segundo mandamiento, que es también más importante, lo decía Jesús, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, mira qué maravilloso es que esta viuda y su hijo pudieron ver la mano de Dios
Y el siervo de Dios cumplió con su propósito. ¿Sabes? Me goza siempre también el hecho de saber de aquellos siervos, hablando en el Nuevo Testamento, que también estuvieron en el momento y en el lugar preciso. ¿Hay disposición en nuestro caso? Mira, uno de los primeros momentos, Mateo 8, del versículo 1 al 3. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Enseguida se le acercó un leproso que, postrándose delante de él, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira, no fue una casualidad nuevamente que Jesús en ese momento descendía del monte y que le seguía mucha gente. Y llega a encontrarse en ese momento con el leproso. Qué maravilloso ser enviado a donde está la necesidad para ser de bendición. Y en este caso, el mayor ejemplo de estar en el momento justo y en el momento preciso y en el lugar preciso es Jesús. Mateo 8, del 1 al 3, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Enseguida se le acercó un leproso que, postrándose ante él, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Cuánto tiempo clamó el leproso por sanidad? Confiando en que para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe? Volvemos a las condiciones en que él estaba. No podía acercarse a nadie. Recordemos que hasta se les ponía una campanilla en el tobillo para que al caminar con el sonido todos salieran y se quitaran de ese lugar. Sin embargo, vuelvo a ese punto. Jesús desciende en el momento preciso para encontrarse con el leproso, con un hombre con necesidad. Entonces, mira esto. ¿Estamos dispuestos a ir y a ser discípulos a todas las naciones, a proclamar las buenas nuevas del reino, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, esperanza a los necesitados, guía a aquellos que están en confusión, romper las cadenas de esclavitud de los que están en pecados, en vicios y más? Porque este es el llamado para todos los hijos de Dios, para todos los cristianos, para que realmente vivamos como Cristo. Entonces, mira esto. Otro de los casos, Juan capítulo 8, versículo 2 en adelante. Y muy de mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. La pregunta: ¿por qué esa mañana volvió al templo? ¿Por qué está esa decisión? ¿Saben? Me goza siempre cuando el Padre nos mueve a hacer algo diferente, a caminar por cierto lugar, a ir a cierto lugar, porque Él tiene propósitos y somos un medio de bendición. Vuelvo a ese punto. Juan capítulo 8, versículo 12 en adelante. Y muy de mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándole él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Te puedes imaginar ese momento? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese pasado por ese lugar? Pues hubiesen cumplido con la ley, la hubiesen apedreado. Porque para cumplir la ley eran perfectos, sin misericordia, sin compasión. Sin embargo, vuelve a ese punto del enviado de Jehová justo en el momento y en el lugar donde está la necesidad. Y muy de mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía
tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Está en el momento justo también para confrontar a aquellos que se han levantado como jueces a cumplir con la ley, sin misericordia. ¿Porque crees que en algún momento se tenía compasión? No, era la oportunidad de apedrearla, de sacar aún los complejos y los conflictos que tenía. Sin embargo, mira esto, vuelvo al punto inicial. Muy de mañana volvió al templo. ¿Por qué decidió ir muy de mañana ese día al templo? En lugar de quedarse descansando o hacer otras cosas. No hay nada realmente oculto a los ojos de Dios. Y en todo hay propósitos. Entonces, mira esto, vuelvo al punto de la confrontación. El que ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mira qué momento maravilloso. Primero, para ser confrontado. Segundo, para exhortar en ese momento. Porque vuelvo a ese punto. Mira, le dice nuevamente: el que ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué maravilloso es cuando el Padre nos confronta. Confronta las acciones de pecado, porque no hay nada oculto a los ojos de Dios. Se puede aparentar, está muy bien, pero ¿cómo estamos realmente viviendo? Mira, cuando Dios da la revelación, es impresionante. De una persona, de los sepulcros blanqueados, que parecen por fuera están tan bien, se ven tan perfectos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y somos enviados no a juzgar, no a señalar, sino a exhortar al arrepentimiento, al reconocer el pecado, arrepentirse y volverse a Dios. Y reciben una nueva oportunidad todos los días, a los contigos y anunciar el tiempo agradable de Dios. Él lo decía y lo cumplió. ¿Y nosotros? Realmente, como hijos e hijas de Dios, el Espíritu del Señor está en nosotros. Y somos enviados a ser de bendición en todo lugar, a orar por los enfermos, a dar vista a los ciegos, a echar fuera demonios. Por supuesto, de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, necesitamos saber que tenemos el privilegio de ser enviados para estar en el momento justo y en el lugar preciso para que el Padre se manifieste. Seguimos. Lucas capítulo 8, versículo 43 en adelante. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Eso no estaba en ese momento, vuelvo al punto, por casualidad. Ni esta mujer pasó en ese lugar por casualidad. Era el momento preciso para ver la manifestación de Dios en su vida, motivada por su fe. Porque ¿sabe qué dice ella? No necesito acercarme tanto, solo con que toque el borde de su manto seré sana. Y Jesús pasaba en ese momento por ese lugar, y como dice la palabra, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Qué maravilloso saber también que no perdió la fe. Y aun cuando parecía todo perdido, sabía que había esperanza en el Todopoderoso. Y sabemos que en el momento cuando ella se acerca, Jesús no está solo. Está rodeado de gente que quiere tocarle, que quiere estar cerca de él. Así que no fue sencillo acercarse también.
siento que aún en las condiciones que se encontraba, se abrió paso con mucho esfuerzo hasta llegar a donde estaba Jesús para tocar el borde de su manto. Entonces, mira esto. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Qué maravilloso es ser ese poder de bendición del Padre para el necesitado. Un momento también maravilloso, hablamos de el enviado de Jehová, cuando está justo en el momento y en el lugar preciso enviado por Dios para la manifestación de su poder. Otro caso bastante particular que me impacta. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 30. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que llegar en ese momento a la tierra de los Gadarenos? ¿Por qué no fue a otro lugar? Porque Dios sabe cuál es el momento y el tiempo justo. Y también nos motiva a creer, a esperar en Él. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. A veces perdemos la esperanza porque algo no pasa. Creemos que Dios nos ha olvidado, que se ha descuidado de nosotros en su momento. Y no es así. A su tiempo Él enviará su presencia, su palabra y su misericordia. Entonces, vuelvo a este punto. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Cuánto tiempo también este hombre padeció de este mal? Y dice también que en su momento, para ayudarle, le ataban con cadenas y grillos, pero lo rompían. Y era llevado por los demonios al desierto. Qué maravilloso es que Jesús llega, como dice, llega a la tierra de los Gadarenos en el momento preciso. Porque si este endemoniado era llevado al desierto, pudo no haber estado en ese lugar. O Jesús haber ido a otro lugar. Pero era el momento preciso. Mira, nos gozamos, de verdad me gozo en el hecho de saber que todo tiene su tiempo y llega el momento preciso en que Dios envía a sus siervos para ser de bendición. Mira qué maravilloso es. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Mira, me sorprende que dice la palabra que cuando es liberado llega la gente y lo ve vestido y en su cabal juicio y se asustan. Mira, démosle la gloria al Señor todo el tiempo, porque Él nunca llega antes ni después, y que en este tiempo y en todo tiempo les envía bendición, sanidad, salud, una palabra de amor, una palabra de respaldo, exhortación a aquellos que claman día y noche al Padre a través de sus siervos y de sus siervas. Otro de los casos, Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Después de esto había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, toda una vida, esperando una oportunidad. Y entonces llega Jesús ahí donde él está. Él en su momento pudo darse por vencido e irse, o que se lo llevaran. Y Jesús pudo en su momento no pasar por ese lugar. Pero era el momento en que Dios escuchó las oraciones de este leproso. Mira esto. Qué maravilloso es Dios realmente. Un hombre, y ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces, mira, el llamado en este y todo tiempo es que de verdad estemos dispuestos como hijos de Dios a servirle y a ser de bendición en todo lugar. Qué maravilloso, lo decía también, que cuando estamos pasando necesidades, estamos clamando al Señor y parece que no va a llegar. El tiempo pasa, los días pasan, y en su momento somos llamados a no darnos por vencidos. Qué hermoso es al ir a cierto lugar o estar en cierto lugar. Viene un siervo, una sierva del Señor, aún un desconocido, que nos trae una palabra de parte de Dios, que nos bendice, que nos fortalece, que nos anima a creer en la respuesta de Dios. Por supuesto, Dios les bendiga a los siervos y siervas del Señor que están dispuestos todos los días a hacer luz y sal, a hacer consuelo, a hacer respaldo. Mira, este hombre, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Llegó la respuesta de parte de Jesús, y este hombre es sanado. ¿Sabe qué le dice a un Jesús? ¿Quieres ser sano? Y le dice, bueno, no tengo quien me ayude, quien me meta. Y le dice, toma tu lecho y anda. ¿Sabes que no hay nada imposible para Dios? Y qué hermoso es saber que no hay nada imposible para Dios a través de sus hijos y de sus hijas, que están dispuestos a servirle y a modelar su gloria y su amor. Otro de los casos particulares, mira esto. Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. ¿Hablando de quién? De Jesús. Ahora va a la ciudad de Naín. E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. No era casualidad entonces que Jesús fuese a Naín, a esta ciudad, y al momento de pasar por este lugar, llevan a enterrar a un difunto. Lo dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, hablando de Jesús, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. No existen, me gozo, las casualidades. Todo tiene su momento y tiene su propósito. Gloria al Señor nuevamente por aquellos que son enviados para estar en el momento preciso y en el momento justo, de darle honra y gloria al Señor, de modelar su amor y su misericordia. Casos particulares, mira esto, no sucede nada por casualidad. El Padre no se descuida.
Y si permite que sus siervos y sus siervas pasen procesos, es porque quiere glorificarse, para que haya testimonio realmente de lo que Dios hace. Caso particular, Hechos capítulo 16, versículo 25 en adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Y las aves han sido aprehendidos, golpeados y ahora encarcelados, Pablo y Silas, por hacer lo que es correcto. ¿Y qué hacen al momento de estar en la celda? Protestar, pelearse con Dios. Mira, dice que hacían mientras estaban, pero a medianoche orando Pablo y Silas, para comenzar, oraban. ¿Sabes qué dice la palabra? Que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, los lugares, los espacios. Nunca estamos solos. Y todo lo que Dios permite que pasemos es porque tiene un propósito de bien en y a través de nosotros. Vuelvo al caso de Pablo y Silas. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Sabes por qué estaban Pablo y Silas ahora en la cárcel? Me atrevo a decir, porque el carcelero tenía una necesidad y en su momento había clamado a Dios por conocerle. Y son enviados Pablo y Silas no en las condiciones propicias como a veces se espera, sino en condiciones tan difíciles para servirle a Dios. ¿Realmente estaremos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Una familia completa ganada para la gloria del Señor. En un proceso de Pablo y Silas, no tan sencillo, en la cárcel. ¿Sabes qué maravilloso es Dios? Entonces lo entendemos. Otro de los casos particulares, Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. El cual es desierto. Entonces mira, Felipe es enviado por Dios a un lugar, a un momento y a un espacio preciso. Qué maravilloso es escuchar la voz de Dios y seguir sus instrucciones, aunque al principio no tengan sentido. ¿Sabes? No hay nada oculto a los ojos de Dios, y algo que Él permita sin sentido, sin razón. Entonces mira, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, específico, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. No hay casualidades en el Padre. Todo tiene un propósito. Mira, para comenzar, Felipe es enviado específicamente a ese lugar, mientras, dice la palabra, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Ay, Señor, ¿pero por qué? ¿Sabes qué maravilloso no es cuestionar la dirección de Dios y lo que quiere hacer? Así que cuando somos enviados a un lugar donde no pensábamos, es porque Dios se va a glorificar a través de nosotros. Y nos va a dar la oportunidad de ser de bendición, de respaldo a aquellos que están buscando de Dios y que necesitan de Dios. Entonces, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó, que leía al profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? ¿Para qué envió Dios a Felipe? Para enseñar, para instruir. Mira qué maravilloso es Dios. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. En el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que, dice, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, mira esto, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Me goza realmente el hecho de saber que no hay casualidades ni descuidos en el Señor. Todo está en el momento preciso. El encuentro del eunuco con Felipe, el llegar a un lugar donde hay agua, no es casualidad. Y es de aprovechar ese momento. Porque mira lo que dice el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mira qué maravilloso nuevamente estos llamados hijos de Dios, siervos de Dios, porque sabemos que el Padre tiene propósitos en nosotros. Se lo decía Jeremías: desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di a nacer con un propósito. Me goza siempre el hecho de saber que no estamos por casualidad, que no nacimos por casualidad, que no vivimos donde vivimos por casualidad, que no hacemos lo que hacemos por casualidad. Todo tiene propósito de Dios. Solamente necesitamos estar dispuestos a oír la voz de Dios y hacer su voluntad e ir a donde somos enviados. ¿Sabes? Vuelvo a ese punto. La necesidad es extrema en estos tiempos. Vicios, pecados, maldiciones. Mira cuánta gente está en este tiempo, en este momento, en riesgo por sus malas decisiones. Y es ahí donde Dios envía a sus hijos, a sus siervos, para hacer de bendición. Hoy estamos siendo exhortados para ser llevados por Dios en el momento y en el lugar preciso para ser de bendición. Entonces mira esto. Ahora bien, mira, hay un pasaje en Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Mira, no se necesita la gran preparación, sencillamente la decisión de hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos somos enviados todo el tiempo? Lo digo por mí, pues como dice la palabra, de lo vil y despreciable Dios ha levantado para que su nombre sea glorificado. No se necesita gran preparación o gran conocimiento, se necesita decisión y sensibilidad. Mira, Jesucristo lo decía: misericordia quiero, no sacrificios. No es tanto lo que hagamos,
sino realmente en lo que decidamos ser de bendición y ser enviados por Dios en todo lugar. Entonces mira esto. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Señor, pero ¿qué voy a decir? Mira el momento, Dios pone la palabra. En el momento Dios pone. Porque Él sabe de la necesidad y sabe que somos enviados. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Quién lo dice? Jesús. Lo dice Jesús. De cierto les digo que el que en mí cree, realmente creemos en Jesús, creemos en su obra redentora, creemos en su guía para hacer la voluntad del Señor. De cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Sanar, liberar, bendecir, exhortar, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué maravillosa enseñanza el hecho de saber que somos llamados a modelar el amor y la misericordia de Dios en todo lugar y en todo momento. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que sacia o el que sacie, él también será saciado. Mira esto. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dichoso aquel que dispone su corazón y su vida para servirle al Señor y ser de bendición en todo lugar, porque cuando tenga necesidad, Dios lo librará. Mateo 3:10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Escucha la exhortación. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y Mateo 5:16. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, amados hermanos y hermanas, el día de hoy, el llamado es estar dispuestos, como enviados del Señor, a estar en el momento y en el lugar justo, para ser de bendición, para ser luz y sal, para que el nombre de Jehová sea glorificado. Así que dispongamos nuestro corazón en todo momento y no actuemos como el sacerdote y el escriba que pasan de largo de la necesidad, porque no es casualidad que nos topemos de frente con la necesidad. Recordemos también que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias también porque somos llamados a ser luz y sal en todo lugar, a ser de consuelo, a ser de respaldo y a ser de bendición. Fortalece cada día nuestra fe e instrúyenos, Señor, y guíanos cada día a hacer tu voluntad. Que la disposición de nuestro corazón siempre esté dispuesta a hacer tu voluntad, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, para orar por los enfermos, para dar vista a los ciegos, para echar fuera demonios. De gracia recibimos, de gracia damos, Señor. Así que gracias, porque siempre nos llevarás en la disposición de nuestro corazón para estar en el momento y en el lugar preciso para ser de bendición. La honra y la gloria sea para ti. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.